Vamos a ver cómo funciona en SWE el estudio de patologías podales. Para poder observar ese estudio tenemos que ir al módulo profesional. Una vez que ingresamos al módulo profesional, nos vamos a otros reportes, evaluar performance y seleccionamos estudio de patologías podales. Podemos seleccionar un rango de fechas desde hasta, ¿sí? Vamos a poner desde el 1 de enero, por ejemplo, pero podríamos poner una semana, 15 días, un mes, lo que ustedes quieran. Por defecto nos incluye todos los establecimientos de la base de datos. Para este video se eligió una base de datos con un solo establecimiento, por lo tanto es lo mismo, pero si tendríamos más de uno podríamos destildar acá y podríamos agregar el o los establecimientos que queramos. Simplemente seleccionarlo y dándole incluir. En este caso, vuelvo a repetir, hay uno solo, por lo tanto lo dejamos así. Y podríamos incluir uno o varios diagnósticos de pata, de patologías podales, por lo tanto por defecto están todos incluidos. Si destildamos acá, agregamos, podemos agregar uno o dos o tres o todos los diagnósticos. Si los diagnósticos están correlativos con la tecla Shift o mayúscula, los seleccionamos, la presionamos y vamos seleccionando correlativamente. Si se encuentra, por ejemplo, si quisiera seleccionar estos tres más flemón, con la tecla Control seleccionamos flemón y luego seleccionamos incluir. En este caso vamos a incluir todos los diagnósticos de patologías podales, por lo tanto dejamos seleccionado incluir todo. Damos clic a buscar, nos busca todos los diagnósticos de patologías podales cargados en ese periodo. En este caso nos reclutó 61 casos de patologías podales de 51 animales, por lo tanto hay algún animal que tuvo más de un caso en ese periodo. Nos muestra una sábana de datos donde la primera columna es el RP, la segunda columna el establecimiento, la edad en meses del animal, el padre, la madre, el acumulado de la lactancia anterior, el acumulado 305 días de la lactancia anterior, la fecha del parto que inició la lactancia donde se dio el caso de patología podal, el número de lactancia, el tipo de parto, el sexo de la cría y después empezamos a tener datos previos a ese evento de patología podal. El segundo control lechero anterior y los días que pasaron de ese segundo control lechero anterior al caso de patas, la condición corporal y los días que pasaron a esa condición corporal. En este caso es una condición corporal de hace muchísimo tiempo, ¿sí? No podríamos tomarla en cuenta para ningún análisis, pero bueno, sabemos que hace 478 días anterior al caso de patología podal que se cargó la última condición corporal en este animal. Luego tenemos la leche del control anterior al caso de patología podal, que fue 2 días antes, y tenemos el score corporal anterior, ¿sí? De atrás para adelante, del caso de patologías podales para atrás es el primer score corporal cargado, que fue hace 433 días. Hace mucho tiempo que se tomó esa condición corporal. Luego tenemos la fecha que se cargó el evento de patología podal, ¿sí? Y el diagnóstico de ese evento. Me voy a correr para la derecha para seguir viendo la sábana de datos. Vamos a ir hasta la fecha del diagnóstico, perfecto. Luego tenemos, si cargamos en la patología de pata en qué miembro estuvo afectado, lo podríamos ver acá. El score de locomoción, el dedo afectado, ¿sí? Y la condición corporal en la carga de la patología podal. Como así también el grado de la lesión. Acá tenemos los días del parto. Los días del parto al evento de patologías podales. El tratamiento que se cargó en esa patología podal y quién fue el responsable si estaría cargado. Si el animal hubiera quedado preñado luego de la patología podal, aquí tuviéramos el intervalo tratamiento-concepción, o sea, de cuándo fue cargado el evento de patología podal a la concepción. La leche al primer control posterior a la patología podal,
los días que pasaron de la patología podal al control lechero, el primer score corporal cargado luego de la patología podal, los días que pasaron de ese score corporal, y si tuviera cargado leche, el segundo control lechero, y los días del segundo control lechero, como así también la segunda toma de condición corporal y los días de la segunda toma de la condición corporal. Esto es para ver cómo estaba el estado del animal anterior a la patología podal y el estado del animal después de esa patología. Si la vaca estuviera preñada o aquello no estuviera preñada, acá tuviéramos el intervalo parto-concepción. Tenemos sí el intervalo parto-primer servicio de esta vaca, que fue a los 96 días. Y por último, dos columnas que son, en el caso de que el animal se hubiera descartado posteriormente a la carga de la patología podal, ¿sí? Tenemos la fecha del descarte, el motivo, el tipo y el motivo de descarte. Tenemos, este animal se descartó, se vendió, ¿sí? Por un problema de patas. Fíjense que todos están cargados como venta por problemas de pata. Evidentemente la patología podal fue la desencadenante de esa venta. Esta sábana de datos, lo que podemos hacer es aplicar, lo primero que podemos hacer, así como la vemos, es acomodarlo si seleccionamos los títulos de las columnas, una vez lo acomodamos de menor a mayor, y si lo seleccionamos otra vez, lo acomodamos de mayor a menor, ¿sí? Podríamos acomodar todas las columnas, o sea, acomodar la sábana de datos por la columna, ¿sí? Fecha de diagnóstico, obviamente ya viene por defecto acomodado por fecha de diagnóstico, pero podríamos acomodarlo así, o por diagnóstico, como ustedes quieran. Y a su vez, lo que podríamos hacer es un autofiltro, como si estuviera, como el autofiltro de Excel, nada más que podríamos aplicar autofiltro acá. Podríamos aplicar autofiltro por toro, por madre, por tipo de parto, por sexo de la cría, por tipo de patología podal, por lo que nosotros querramos, y podríamos ir filtrando de esta forma, ¿sí? Vamos a filtrar, por ejemplo, por tipo de parto. Si seleccionamos normal, van a quedar solamente los animales que iniciaron lactancia con parto normal. Y así con todos los filtros. Vamos a pasar ahora a la solapa gráficos, ¿sí? Perdón, el archivo se puede guardar, se puede imprimir o se puede guardar en un Excel, seleccionando aquí guardar en archivo. Si nos vamos a la solapa gráfico, nos va a mostrar de esos, recuerdan que teníamos en la búsqueda teníamos 50 y pico de casos, ¿sí? O sea, teníamos 50 y pico de vacas de 61 casos. Bueno, acá tenemos las 50 vacas que tuvieron los casos, acomodadas por RP. Podríamos ir navegando por todas las vacas y vemos la curva de lactancia de la patología podal, cuando fue el inicio, o sea, el día 0, ¿sí? Hasta el día 360 en lactancia. Para atrás tenemos 60 días previos al parto también. Vamos a seleccionar un animal como para analizar, ¿sí? Acá tenemos el animal 4113, que tiene 7 casos en la lactancia de patologías podales. ¿Cuándo fueron los 7 casos? Están graficados acá. ¿Por qué tenemos solamente 5 graficados? Porque los otros 2 casos fueron después de los 360 días de lactancia. Por eso no están acá en el gráfico. Aquí vemos el score corporal, ¿sí? Porque tenemos tildado ver score, podemos sacarle la tilde y no lo vemos más. Y tenemos graficados todos los controles lecheros hasta los 360 días en leche del animal con sus patologías podales.